Nuestra intimidad con el Señor está en guerra y eso no se nos puede olvidar. Todo lo que ocurre alrededor de nosotros es espiritual. Todo lo que ocurre. Lo que pasa es que a veces nosotros nos relajamos y al relajarnos pues no percibimos todas las maquinaciones que Satanás de una u otra forma quiere traer para hacerle perder la identidad al pueblo de Dios. Recuerden lo que dice la Escritura, que Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar. A nosotros los hijos de Dios, Satanás no puede poseernos. No puede haber una posesión demoníaca para aquel que tiene al Espíritu Santo. Es imposible, porque el Espíritu que habita en nosotros es superior. Es el Espíritu de Cristo. Lo que sí puede hacer Satanás es que si nosotros tenemos puertas abiertas, puede generar influencia en nuestra vida. Y esa influencia lo que puede traer es cansancio, letargo, pereza, e incluso ese sentir a veces de no querer congregarnos o de no querer orar o de no querer abrir la palabra, porque resulta que la luz no convive con la oscuridad. Nuestra alma es un campo de batalla. Y en ese campo de batalla coexisten dos naturalezas: la naturaleza de Cristo, con la cual hemos nacido de nuevo, y la naturaleza de Adán, que todavía sigue presente en nosotros. Depende de las decisiones que nosotros tomemos, una de esas dos naturalezas se va a fortalecer y se va a manifestar. Por eso es que el Señor Jesús en Mateo capítulo 24, Él advierte no solamente a los de esa generación, sino a nuestra generación, que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué el amor de muchos de los que están en Cristo se van a enfriar? Él no está hablando de las personas que están afuera, los que están afuera están muertos, pero está hablando de la iglesia. ¿Por qué muchos de los que están en Cristo, por haberse multiplicado la maldad por fuera de la iglesia, se van a enfriar? Resulta que esos que se van a enfriar son aquellos que siguen manteniendo alianzas y relaciones con este sistema. Conviven entre dos pensamientos, entre el pensamiento del reino de Cristo y entre el pensamiento de la potestad de las tinieblas, que todavía sigue generando influencia. Y por ese motivo y por muchos otros, el Señor ha permitido que este modelo de iglesia permanezca para que nosotros seamos educados en la Escritura. Quiero mostrárselo. Deuteronomio capítulo 6, versículo del 7 al 9. Deuteronomio capítulo 6, versículo de 7 al 9. Es el Señor hablándole al pueblo de Israel y mostrándole el modelo educativo de los padres a los hijos, de los maestros a los discípulos y del Señor mismo a nosotros, la iglesia. Mire lo que dice la Escritura: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Versículo 8: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Versículo 9: y las escribirás en los postes de tu casa y en la puerta. ¿De qué está hablando? De la palabra, de la Escritura. A mí me gusta mucho ir a la casa de Gina por muchas cosas. Disfrutamos mucho charlar y tomar cafecito con pan. Pero una de las cosas que me gusta mucho cuando voy allá es ver la forma educativa que ellos tienen con sus hijos, ¿sí? Siempre se está repitiendo la Escritura, siempre se está repitiendo la palabra, porque es el modelo educativo bíblico que el Señor nos dejó. Por eso cada domingo, cada sábado que nosotros nos reunimos de manera corporativa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Repitiendo
la escritura, estudiando la palabra, profundizando en el pensamiento del Señor, porque en toda la escritura es la revelación de lo que Él quiere, de lo que Él desea. Dios no se va a revelar por otro medio que no sea la escritura. Por eso cada vez que tengamos un sueño, una visión, un sentir, yo creo en las visiones, en los sueños y en los sentires, pero que estén aterrizados en la escritura. Deben obligatoriamente estar aterrizados en la escritura. De lo contrario, se puede utilizar este tipo de métodos para manipular, para ejercer manipulación sobre las personas. Por eso es que el Señor, no solamente al pueblo de Israel, en este caso en Deuteronomio, sino que a nosotros nos dice: y repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. ¿De qué? De la palabra. Y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, porque la palabra es lo único que puede dar vida. La escritura lo dice: cielo y tierra pasará, pero mi palabra permanecerá. Es lo que permanece. La palabra es Cristo mismo dándose a revelar a nosotros. Por eso la manera correcta de poder conocer a Dios es intimando con la escritura. Si yo no desarrollo una vida de intimidad con la escritura todos los días, no voy a poder conocer a Dios. Y ahí es donde vienen personas que se frustran porque ven a otros con pasión, ven a otras personas orando, ven a otras personas caminando en una fe, que es de lo que vamos a hablar hoy, que pareciera radical, pero lo que pasa es que estas personas han tomado la decisión en su corazón de dejarlo todo con tal de conocer ¿a quién? A Cristo. El Señor no va a obligar a nadie a que lo conozca, a nadie va a obligar. Por eso Apocalipsis 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de ustedes oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Ese es el deseo del corazón de Dios: darse a conocer a las personas, que usted y yo de manera individual, de manera personal lo podamos conocer, que nadie más nos lo cuente, sino que nosotros de manera personal e íntima podamos conocer quién es ese Dios. Pero la única manera de hacerlo es que nosotros tomemos la decisión de querer conocerlo. El pastor ya lo ha explicado muchas veces, la ley del dominio. Y en la ley del dominio, Dios, siendo todopoderoso, se puso a sí mismo un límite. Y ese límite es nuestra libre voluntad de actuar. Por más de que Él desee revelarse, si hay un corazón duro que no quiera conocerle, Él con todo el dolor de su corazón no va a obligarlo, porque ese es el regalo que Dios nos entregó. Él no creó robots para que automáticamente le adoremos. Él desea una adoración genuina y voluntaria de cada uno de nosotros. Por eso es que hay personas que multiplican más que otras. Y multiplican es porque estas personas decidieron gastar toda su vida en aquel que lo entrega todo. Amén. Entonces quiero preguntarles, ¿cuál es el tema que venimos tratando estos últimos domingos? El fruto del Espíritu Santo, ¿cierto? ¿Y cuáles frutos hemos visto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad y bondad, ¿cierto? Ahora, no estamos solamente en un estudio para recibir información. La idea es que todo lo que nosotros aprendamos lo llevemos a la práctica, porque información sin práctica se vuelve en religiosidad. O sea, conozco, pero me sigo comportando exactamente igual, sigo tomando las mismas decisiones. Y es lo que el Señor Jesús advierte en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 7, no lo vamos a proyectar. Y en Mateo capítulo 7, versículo 27 al 29, Él dice: aquellos que escuchan mi palabra y la ponen por práctica, yo lo compararé como un hombre prudente que edificó su casa
sobre la roca. Y vinieron los vientos, los mares, las tormentas. ¿Y qué pasó con esa casa? No se cayó. Pero aquellos que escuchan mi palabra y no la ponen en práctica, yo los compararé como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Y qué pasó? Vinieron los vientos, vinieron los mares, vinieron las tormentas. ¿Y qué pasó con esa casa? Se cayó. Amén. Entonces vamos a orar y vamos a hacerlo de la misma manera en la que lo hacían los apóstoles. Cuando uno lee la forma en la que predicaban los apóstoles desde Hechos del Espíritu Santo hasta el Apocalipsis, ustedes no van a encontrar una oración de los apóstoles dirigiendo a la iglesia a orar por sus necesidades básicas. No lo van a encontrar. No van a encontrar levantando una oración el apóstol Pablo diciendo: Señor, por favor, para este fin de año, este fin de mes no tengo lo del arriendo, ayúdanos por favor. No, ustedes no van a encontrar a los apóstoles orando en ese sentido, porque ellos entendieron que en Cristo lo tenían todo. Entonces, como lo tenían todo en Cristo, no se iban a preocupar por algo que ya les había dado. O sea, ¿por qué el Padre me va a entregar algo que ya me entregó? ¿Sí me comprenden? ¿Por qué Dios me va a dar algo que en Cristo ya está solucionado? La Escritura dice que el Padre reunió todas las cosas ¿en quién? En Cristo. Que en Cristo se nos ha concedido todo. Lo que pasa es que nosotros seguimos viviendo con una mentalidad de escasez espiritual, de escasez emocional, de escasez económica. Y seguimos preocupados por cosas que ya están solucionadas en Cristo. ¿Saben por qué se preocupaban los apóstoles? Y por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre, para que todos ustedes puedan comprender cuál es la anchura, la altura, la hondura y la profundidad en el conocimiento de ¿quién? De Cristo. Lo que dice la parte A de Gálatas 4:19: hijitos míos, nuevamente vuelvo a tener dolores de parto hasta que ¿qué? Hasta que Cristo sea. La angustia y la carga apostólica estaba centrada en que la iglesia comprendiera el valor del tesoro que se había entregado. Y muchas veces nosotros no disfrutamos de ese tesoro porque no conocemos su valor. Y ese tesoro se ha dado a conocer, y ese tesoro se ha revelado, y ese tesoro es Cristo mismo. Y dice la misma Escritura que todos nosotros tenemos acceso y podemos entrar confiadamente al trono solamente el día domingo y el día miércoles. Necesitamos a un intermediario para que nos abra la puerta para entrar confiadamente al trono de la gracia. Un intermediario aquí en la tierra. El intermediario está en el cielo. Hay un hombre que está en los cielos que nos dio apertura para que podamos entrar libremente y confiadamente al trono de la gracia. Las 24 horas del día, los 7 días a la semana, tenemos la oportunidad de poder crecer en el conocimiento de aquel que nos ha entregado todo. Así que empecemos a comportarnos como herederos en Cristo, como coherederos de su reino. Amén. Vamos a orar. Amado Rey, te damos gracias, Jesús. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tener tanta misericordia y tanta paciencia de nosotros, Señor. ¿Cuántas veces tocaste a la puerta de nuestra vida, Señor, y en nuestra necedad no quisimos abrir, Señor? Y hoy estamos aquí no porque nosotros seamos buenos. Hoy estamos aquí, Señor, porque tú has tenido misericordia. Todos los que estamos en este lugar, Señor, fuimos la oveja número 100 que tú fuiste a buscar. Tú dejaste las 99, Señor, para ir por cada uno de nosotros. Y quizá nos encontraste embarrados, adoloridos, tristes, fracturados, Señor. Y aún con todas las decisiones que tomamos en contra de tu voluntad, Señor Jesús, tú nos tomaste, nos abrazaste, nos limpiaste, nos trajiste de nuevo al redil, nos has alimentado, Señor Jesús, y has tenido cuidado de nosotros.
Confiamos en lo que dice tu palabra, que tú estás con nosotros hasta el fin de los tiempos, Señor Jesús. Y en esta mañana, Rey de Gloria, oramos, Señor, para que el espíritu de sabiduría y de entendimiento repose sobre cada uno de nosotros. Abre nuestro entendimiento, Señor. Tu palabra lo dice en Daniel capítulo 12, que en los últimos tiempos los entendidos resplandecerán como la aurora. Jeremías capítulo 3, Señor, tú dices que entregarás pastores conforme a tu voluntad, conforme a tu corazón, entendidos en ciencia y en conocimiento para direccionar a tu pueblo, amado Rey de Gloria. Abre nuestro entendimiento, Señor Jesús. Amado Rey, muchas gracias, Espíritu Santo. No podríamos estar aquí sin tu presencia. Señor Jesús, te pido que tengas misericordia de mí para poder comunicar este mensaje, Señor, porque soy tardo para hablar, soy torpe para hacerlo, amado Rey. Y te pido que nos ayudes a entender lo que tú quieres hablarnos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar entonces con este tema del fruto del Espíritu Santo. Y hoy vamos a ver la virtud de la fe. Y esa fe que vive solamente para Cristo. El propósito del fruto del Espíritu Santo en la vida del creyente es única y exclusivamente la expresión de Cristo. No hay nada más, no hay una transacción, no hay un esperar algo a cambio de acuerdo a nuestras necesidades y sueños, sino que la esencia del fruto del Espíritu Santo en el creyente es que cada uno de nosotros sea una expresión de Cristo. ¿Sabe cuándo comenzaron a llamarnos por primera vez a nosotros cristianos? En la iglesia de Antioquía. Fue ahí donde comenzaron por primera vez a llamar a este nuevo movimiento los cristianos. Y nos llamaron cristianos porque las personas que estaban afuera, o sea, que no conocían del Señor, pero habían escuchado de un profeta, de un rabí, de un maestro que hacía milagros, que ascendió, que fue crucificado. Ellos habían escuchado los rumores. En esta iglesia particularmente podían ver todas las características de ese hombre que no habían conocido y que por los rumores decían que se llamaba el Cristo. Entonces, cuando empezaron a ver a todas estas personas comportándose, hablando y expresando a esta persona, dijeron: estos son cristianos. Usted y yo no somos cristianos porque asistimos el día domingo a escuchar un sermón. No somos cristianos por eso. De hecho, perdón que lo diga de esta manera, pero si aquí habemos personas que no han resuelto y no han tomado la decisión de aceptar a Cristo en su corazón y de rendirse a su señorío, si en este momento Cristo viniera por su iglesia, así usted haya asistido todos los domingos, usted no haría parte de su iglesia. Esto es una realidad que tenemos que empezar a hablar, porque va a haber algo que va a ocurrir, que es el juicio de los engañados. Y en el juicio de los engañados van a haber muchos que creyeron que eran cristianos, que se comportaban y estuvieron adheridos a la cultura de la iglesia, pero que nunca fueron trasladados del principado de las tinieblas al reino de luz del Hijo amado, sino que lo único que hacían era fomentar una cultura de iglesia, pero en su corazón nunca tomaron la decisión de confesar y de aceptar a Cristo como Salvador y rendir su vida como Señor. Entonces el llamado es muy serio, porque el verdadero infierno no son las llamas ni los gusanos que se comen la carne. El verdadero infierno va a ser que las personas con conciencia van a saber que van a estar eternamente separadas de Dios. Ese va a ser el verdadero infierno. Entonces, cuando nosotros somos llamados cristianos,
es porque cada uno de nosotros en nuestra cotidianidad, en donde sea que nos movamos, nosotros somos expresiones de Cristo. Y una expresión de Cristo no vive para sí mismo. Una persona que se llama cristiana solamente vive en función de aquel que es el dueño de todo, porque considera que su vida ya no es suya. Ahora su vida es ¿de quién? De Cristo. Como ya mi vida no es mía, yo ya no puedo andar por ahí en la calle tomando decisiones a lo que a mí me parezca o a lo que yo creo, porque mi vida fue comprada a precio de sangre. Esto es lo que nos cuesta entender, y quizá este es parte de ese mensaje amargo, porque a veces nos gusta mucho que se nos hablen de las promesas, de lo que tenemos, de lo que somos en nuestra identidad. Pero cuando viene esa parte en donde Jesús dice: el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, entonces nos comportamos como el joven rico que le dice: Señor, yo cumplo estos mandamientos, pero no me pidas que lo venda todo, porque es que ese es mi tesoro. Nuestro corazón le pertenece a Él, mis hermanos. Nuestra vida le pertenece completamente a Él. Cuando yo decido entregar mi vida al Señor, ya mi vida ya no es mía, ya le pertenece a Él. Yo vivo en función de Él. Si Él me dice que me mueva a la derecha, me muevo a la derecha. Si Él me dice que me mueva a la izquierda, me muevo a la izquierda. ¿Y esto qué tiene que ver con la fe? Pues tiene que ver con la base de nuestra creencia. Dios no va a revelar su persona si estamos aferrados a la vieja naturaleza. Lo que les decía ahora, nuestra alma es un campo de batalla en donde las dos naturalezas coexisten, y al coexistir la naturaleza vieja de Adán con la naturaleza nueva de Cristo, pues en nuestro interior hay un conflicto, y ese conflicto solamente va a empezar a solucionarse cuando usted y yo decidimos todos los días rendir nuestra vida al Señor como base de nuestra fe. Y ese es el llamado, el primer llamado de atención que le hace Pablo a la iglesia de Gálatas. Acompáñenme por favor a Gálatas capítulo 3. En esta enseñanza solamente vamos a utilizar 5 versículos, pero vamos a tratar de profundizarlos. Y mire lo que dice el versículo 1: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley, o por qué? ¿O por el oír con fe? Versículo 3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar en la carne. Entonces Pablo le hace un llamado de atención a la iglesia de Galacia, o a los Gálatas, y les dice: ¿ustedes recibieron esta fe por la antigua ley, o ustedes recibieron al Espíritu por la fe que comienza a producir Cristo en cada uno de ustedes? Ahora quiero reafirmar lo siguiente: Dios no va a revelar su persona si nosotros estamos aferrados a nuestra antigua vida. Él no convive con la oscuridad. Él lo que desea es que cada uno de nosotros que hemos probado de las mieles del Espíritu, voluntariamente podamos decirle: Señor, tengo estos gustos, tengo estas necesidades, tengo estas inclinaciones, pero yo reconozco que tú eres mi Señor. Por lo tanto, de ahora en adelante, toda decisión que yo tome la voy a tomar consultándote a ti primero. De ahí parte la base de nuestra fe. La base de la fe, o del fruto de la fe, parte de conocer quién es Dios, qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él desea, cómo lo desea. La base del fruto de la fe no parte de lo que yo quiero y lo que yo deseo, como si fuera una transacción en donde yo voy, me congrego, canto algunas canciones y le digo a Dios que bendiga mis proyectos. Eso es un
Creo que Edwin lo mencionó hace 8 días, lo del coaching, ¿cierto? Un falso positivismo es una estrategia satánica que busca mezclar parte de la escritura con automotivación y programación neurolingüística para que las personas piensen que van a alcanzar un éxito. Y resulta que no, nuestro éxito ya nos fue entregado, es Cristo. Él ya nos entregó todo. En Él lo tenemos ya todo. Yo no necesito nada más. Esta estrategia satánica de querer llevar a las personas a una automotivación confundiéndolas con una fe, lo único que está buscando es la exaltación del ser humano y desplazar a Cristo del centro. Eso es lo que busca la falsa fe. Por eso es que Pablo llama la atención y les llama la atención a la iglesia de Galacia, diciéndoles que la base de nuestra fe es la revelación de la persona de Cristo, que no podemos, habiendo empezado en el Espíritu, conociendo su persona, enamorándonos de su belleza, desplazarlo a Él de la ecuación para nosotros, colocarnos en el centro y que tengamos a un Dios que sirve a nuestras necesidades. No es así. La fe como fruto nos lleva a todos nosotros a estar satisfechos en Cristo. Cuando estoy en Cristo y yo no estoy satisfecho, es porque estoy mirando otra realidad. Quiero repetírselo. La fe como fruto nos lleva a estar satisfechos en Cristo. Cuando yo estoy en Cristo y no estoy satisfecho, quiere decir que mi mirada, mi atención, mis deseos y mi corazón están centrados en otra realidad que no es Cristo. Y ese deseo de insatisfacción lo único que va a traer es frustración en la vida de una persona que se le ha entregado todo en la persona de Cristo. Y esa frustración va a manifestar en algún momento que la persona se aleje y caiga en pensamientos contrarios a la Escritura. Esta fe que nos habla la palabra, que ya vamos a definirla, solamente podemos experimentarla cuando renunciamos a nuestra propia vida. Permítame, yo se lo digo en las palabras de Jesús. Juan capítulo 12, versículo 25. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, ¿en dónde? En este mundo, para vida eterna. La única manera en la que yo puedo experimentar la fe que me lleva a conocer la plenitud de su persona es negándome a mí mismo, es perdiendo mi vida. Aquí lo que está hablando el Señor Jesús es del alma, es de los deseos del corazón, es de la voluntad que todavía quiere luchar en contra de la voluntad de la persona que vino a habitar en cada uno de nosotros. Por eso es que esto es individual. Aquí podemos levantar un altar de adoración corporativo con personas que nos direccionan para cantar, para orar, e incluso podemos tener la revelación de su palabra porque hay una persona que está enseñando. Pero yo quiero decirles algo: lo que yo recibí en esta semana de parte del Señor es para mí, porque lo recibí en intimidad con Él. Y Él desea que no solamente su mensaje sea comunicado desde una plataforma de estas, sino que cada uno de nosotros de manera orgánica e intencional podamos desarrollar una vida de intimidad con Él, en donde podamos escucharlo, en donde podamos hablarle y en donde podamos responder a su deseo y no a nuestro deseo. De aquí parte la base de la fe. La base de la fe no parte de un esfuerzo en donde yo digo yo voy a creer, no. La base de nuestra fe parte de negarme a mí mismo para conocer a aquel que lo venció todo. Jesús lo dijo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Las aflicciones para nosotros, el pueblo de Cristo, son una promesa. ¿Saben por qué? Porque en la aflicción yo puedo conocer a aquel que lo venció todo. En la aflicción yo puedo menguar a mí mismo
para que Él manifieste su poder a través de mí. En la aflicción conozco al Dios que me prometió que iba a cuidarme. En la aflicción comienza a nacer la fidelidad, la confianza en su palabra. En la aflicción profundizo en su persona, para que se niegue en nosotros la autosuficiencia y el control de querer hacerlo todo a nuestra manera. De aquí parte la base de nuestra fe. De aquí parte el fruto de la fe. Y si ustedes leen, se los dejo, todo el Evangelio de Juan, ustedes van a ver a Cristo, a Jesús mismo encarnado, diciendo: yo no hago nada que no haya visto hacer, yo no hablo nada que no haya escuchado hablar a mi Padre. Yo les estoy comunicando todo lo que mi Padre me ha dicho. Cuando Él está delante de la tumba de Lázaro, Él dice: Padre, yo sé que tú siempre me escuchas. ¿Por qué Jesús podía hablar de esta manera? Porque Él tenía la revelación de ¿quién? Del Padre. Entonces su fe no estaba anclada en su humanidad, a pesar de que era el Dios encarnado, sino que su fe estaba anclada en el Dios Padre, que lo ha revelado todo. Entonces esta fe no podemos producirla. Esta fe no se puede producir con programación neurolingüística, en donde yo todos los días me voy a repetir: soy bueno, soy excelente, hoy va a ser un buen día. Esta fe no puede producirse de esa manera. Nuestra fe no funciona de esa manera. Nuestra fe funciona es: Señor, hoy mi vida está en tus manos y todo lo que pase está bajo tu control. Permíteme adorarte en medio de la abundancia, pero también en medio de la escasez, y que mi vida no se vaya a desviar ni a izquierda ni a derecha, así pase lo que tenga que pasar, pero mi corazón está en ti. Y por eso no todo lo que está en nosotros tiene comunión con Cristo. Dígaselo a usted mismo: no todo lo que está en mí tiene comunión, y a eso se le llama incredulidad. Pregúntese a usted mismo si hay un porcentaje de incredulidad en su vida. Si hay un porcentaje de incredulidad en su vida, entonces esa parte no está en comunión con Cristo. Porque todo lo que está en comunión con Cristo produce ¿qué? Fe. Todas las áreas de mi vida que estén en comunión con la persona que es el autor y el consumador de la fe, automáticamente y naturalmente ¿qué va a producir? Porque no se trata de mi esfuerzo, mis hermanos. No se trata de lo que yo quiera o desee. Se trata de lo que Él ya hizo, lo que Él ganó y lo que me entregó por gracia. Entonces yo ya no voy a operar desde mi fuerza, yo ya no voy a operar desde lo que yo pienso que debo hacer, sino que ahora mi vida está direccionada por una persona que no ha perdido nunca una batalla, y se llama Jesús. Ese es el Dios al cual seguimos. Ese es el Dios el cual habita en nosotros. Ahora miremos la definición de lo que es la fe. En el griego, la palabra para fe es pistis, y puede traducirse como fidelidad, lealtad, confianza. Pero en el hebreo la palabra es emuná, y el emuná implica una confianza plena y continua en Dios, una firmeza que no permite que la vieja naturaleza tome control. Este tipo de fe vive en función de Cristo, de la palabra, y nos lleva a comprender que estamos completos en Él y que todo ya fue suplido. ¿Usted cree que en Cristo ya le fue entregado todo? Entonces hay que empezar a vivirlo, porque a veces actuamos de una manera contraria. Entonces ahí es donde identificamos que hay áreas de nuestra vida que no están en comunión con Cristo. Y esa falta de comunión con Cristo lo único que está produciendo es incredulidad. Y la incredulidad es el resultado de que yo no conozco a Dios. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana y ellos tienen la conversación, Él le da como respuesta: ustedes adoran lo que no conocen. Ustedes adoran a un Dios que no conocen. Entonces, la base de nuestra fe y del fruto de la fe del Espíritu Santo nace del conocimiento que yo tenga de quién es Dios, de cuál es su diseño,
de qué es lo que quiere para mi vida, de cuál es su propósito para mí. De ahí nace mi fe, para que no nos vayamos a confundir pidiéndole a Dios cosas que Él no ha comprometido a darnos. Y eso lo único que trae es frustración. Dios no te va a entregar nada que no sea la persona de Cristo. No te va a entregar nada más. Por eso yo no puedo comprometerlo a Él a darme algo que Él no me ha prometido. Y ahí es donde viene esta falsa fe que se camufla con positivismo, con automotivación. Y cuando no se cumple, entonces lo único que entrega es frustración, es desánimo, es yo ya no quiero orar, a mí Dios no me escucha, Dios no me quiere en su vida. Y comenzamos como el chavo, ahí viene el perro con el rabo entre las piernas, ¿sí o qué? No. Cuando comprendemos la profundidad de la palabra y lo que realmente implica la fe, nosotros no vamos a perder el tiempo pidiendo algo que ya se nos dio. Nosotros nos vamos a concentrar solamente en pedir la revelación de su persona, para que podamos comprender cuál es la anchura, la hondura, la altura y la profundidad de su persona. ¿Saben por qué? Porque si no lo conozco a Él, soy vulnerable al engaño de este sistema. Cuando los discípulos en Mateo capítulo 24 le preguntan a Jesús: Señor, ¿y cómo van a acontecer estas cosas? ¿Y cuándo van a acontecer estas cosas? ¿Y qué señales nos darás para que acontezcan estas cosas? Lo primero que Él dice es: mucho cuidado, no se dejen engañar. Y el engaño está relacionado directamente con la incredulidad. Quiere decir que si mi fe está fortalecida en la persona de Cristo, no va a haber nada que pueda moverme de la revelación de su persona. No va a haber nada que pueda moverme de su presencia. No va a haber nada que pueda moverme de su palabra, porque como lo conozco y ese conocer en mí ha producido fe en que Él puede hacer lo imposible, entonces toda mi vida como resultado va a descansar en sus promesas. Y eso es lo que nos hace falta. Cuando se produce fe, descansamos, estamos tranquilos. Usted no se ha puesto a pensar de pronto cuando lo ha leído, ¿cómo es que los discípulos van en la barca y el mar de un momento a otro se alborota? Y los vientos, la marea, y yo no sé si ustedes han visto los barcos de pesca que no tienen unos laterales muy amplios, sino que son más bien como bajos, o sea, casi se toca la superficie del mar. ¿Sí los han visto? Y entonces Jesús va ahí con los discípulos y ellos están ahí desesperados porque esa barca se va a voltear. Me imagino que estaban mojados, me imagino la lluvia. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Pero yo me pregunto, ¿cómo? O sea, ¿cómo uno puede dormir en una situación en donde viene la marea y lo moja uno? O sea, yo digo, Señor, o sea, yo quiero ese sueño así de pesado. ¿Sí o no? Ustedes no han puesto a pensar eso. Yo cada vez que paso por ahí, yo digo, ¿cómo es que te ponías a dormir ahí de esa manera? Y el resto desesperados, pensando que la barca se iba a hundir. ¿Qué tenía Cristo? Tenía la revelación del Padre. A Él no le importaba si el mar estaba alborotado. Él sabía que la barca no se iba a hundir, porque había un Padre que lo estaba cuidando. Entonces, si yo tengo la revelación de su persona y tengo fe, se puede levantar todo en mi contra. Yo quiero decirle algo: nada lo va a tocar. Nada lo va a tocar. Aunque camine en un valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, el que no ha perdido ninguna batalla, estás conmigo. Ese es nuestro Dios, mis amados. Ese es el Rey que se ha dado a conocer a nosotros. Pablo en la carta de Efesios dice que estamos sentados juntamente con Él en lugares, pero seguimos enfrentando los problemas con los pies aquí en la tierra, con una posición de privilegio que nos ha dado el Señor. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos
fe. Y la fe está relacionada con el conocimiento de su persona. La fe está relacionada con el conocimiento de su palabra. La fe está relacionada con el menguar para que solamente Él crezca. Usted y yo deberíamos estar despreocupados el día de hoy si mañana nos quedamos sin trabajo, porque Él nos va a sustentar. Porque no hemos visto justo desamparado ni su descendencia, porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre. Lo que Él dice, lo hace, lo cumple. Y si Él ha dicho, no se preocupen por nada, pues yo quiero invitarlos a todos ustedes a que durmamos juntos en la barca, a que nos echemos un buen sueño en la barca, a que descansemos en su palabra, en sus promesas, porque de esa manera le damos testimonio a Él. ¿Sabes qué, Señor? Yo te conozco y confío en ti. Confío en lo que tú has dicho. Confío en lo que tú haces. Ese es el fruto de la fe. Ese es el fruto de la fe. No confiar en lo que yo puedo resolver, sino que estoy confiando en aquel que ya lo resolvió todo. Entonces, si Él lo resolvió todo, si Él dice que yo soy su hijo, si Él dice que yo soy coheredero de su reino, entonces desplazo todo pensamiento de escasez y permito que la mente de Cristo venga y gobierne sobre mí, porque Él ha dicho que usted y yo somos reyes y sacerdotes en su reino para la expansión de su reino aquí en la tierra. Amén. Ahora viene la pregunta: ¿cómo se cultiva la fe que tiene como centralidad a la persona de Cristo? ¿Cómo cultivamos esta fe? Porque quiero hacer una diferencia. Está el fruto del Espíritu Santo, Gálatas capítulo 5, y están los dones del Espíritu Santo, y dentro de los dones del Espíritu Santo hay algo que se llama el don de fe. Pero el don de fe yo lo entiendo de esta manera, me perdonan ahí lo vulgar, pero el don de fe yo lo entiendo como un rafagazo de confianza en un momento específico. Hay un momento, ¿sí es así, mi Edwin? Eso, es un rafagazo de confianza, o sea, es en un momento muy específico. Hay algo que aumenta en la confianza de manera sobrenatural. Es el Espíritu Santo actuando a través de mí, que se puede parar ante el gigante y decirle: ¿quién eres tú, incircunciso, que está hablando en contra del ejército del Dios viviente? Ese es un don de fe. Pero el fruto de la fe debe cultivarse, o sea, todos los días yo tengo que cultivarlo. Desde que siembro la semillita hasta que ella va creciendo, hasta que entregue su fruto. Acompáñame a Mateo capítulo 13, versículo 3. El Señor Jesús lo explica mejor que yo. Mateo capítulo 13, versículo 3. Y les habló muchas cosas. Recuerden la pregunta que vamos a resolver: ¿cómo se cultiva la fe que tiene como centralidad a la persona de Cristo? ¿Cómo cultivamos esa fe? Y vamos a responderlo con la escritura. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Siguiente versículo. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad en tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz y se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. Los tipos de terreno en esta parábola, usted ve que hay 4 tipos de terreno. Los tipos de terreno muestran el tipo de cristiano que somos nosotros. En esta parábola, el sembrador, ¿quién es? Cristo. La semilla, la palabra. Y el terreno, nosotros. Esto nos ayuda a entender por qué algunos avanzan y otros se estancan en su caminar con Dios. Muchos intentan ver la iglesia, la palabra y a Cristo desde sus ojos naturales,
Pero esto no podemos ver con ojos naturales, hay que verlo con ojos espirituales. Algunos se quedan con la salvación, son como unos niveles, entonces está el primer nivel, el nivel de la salvación, y ahí se quedaron, no quieren avanzar más. No avanzan hacia un conocimiento más profundo de la persona de Cristo y prefieren vivir su vida a su manera. Ahora miremos el análisis de los tipos de terreno. La semilla que cayó junto al camino son los que escuchan pero no entienden, o sea que no tienen revelación espiritual. ¿Por qué no tienen revelación espiritual estas personas de esta parábola? Este tipo de terreno, los que están junto al camino. Los que no andan en el espíritu no pueden entender las cosas. Recuerden que nuestra alma es un campo de batalla en donde dos naturalezas coexisten y están en guerra: la naturaleza de Adán y la naturaleza de Cristo. Si yo tomo decisiones que son contrarias a Cristo, ¿qué naturaleza va a crecer en mí? Es lo que Pablo llama a los cristianos carnales. Entonces, estos cristianos que son carnales no pueden tener revelación de la palabra porque la carne no convive con el espíritu. Y como las decisiones que en el regalo que Dios me dio, que es mi libre voluntad de actuar, yo estoy diciéndole a Él: yo te acepto como Salvador, pero como Señor, pues me cuesta un poquito. Yo voy a seguir tomando decisiones a lo que yo creo. Entonces estas personas no pueden recibir la revelación de la palabra completa. Tienen revelaciones parciales de quién es Cristo. Lo pongo más bien con un ejemplo. Jesús se lleva a los discípulos en ese momento al centro de idolatría más grande que había en el planeta en ese momento, que se llama Cesarea de Filipo. Y es cierto, una porquería eso allá en Cesarea de Filipo. En Cesarea de Filipo había una cueva, y en esa cueva sacrificaban personas a los dioses paganos. Esa es las famosas puertas del Hades, ¿cierto? Esa cueva, eso es lo que dice el Señor Jesús. Pero antes de que Él diga que la iglesia no va a poder tumbarla nada, ¿cierto? Él dice a los discípulos: ¿ustedes quién dicen que yo soy? ¿Y qué responden ellos? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres un profeta, otros dicen que tú eres un maestro. ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo. ¿Y qué le dice Jesús? Pedro, lo que tú acabas de decir no se puede ver con ojos naturales. Pedro, lo que tú acabas de decir no puede verse con la carnalidad de nuestra naturaleza. Lo que tú acabas de decir solamente lo puede entender una persona que vive, que camina, que respira en el Espíritu. Porque lo que tú estás diciendo es que yo soy el Rey de todo. Eso es lo que le dijo el Señor. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está. Y aquí viene el error de los católicos. Porque entonces el Señor Jesús habla y dice: y sobre esta roca edificaré. Y entonces piensan que ahí nació el primer papa, que fue Pedro, y resulta que no. El Señor Jesús lo que está diciendo: sobre la revelación de mi persona, que es lo que has tenido tú, Pedro, yo voy a edificar. La iglesia se edifica en la revelación completa de Cristo. Usted y yo estamos edificados ¿en quién? En Cristo, porque Él es la piedra angular, no de estas cuatro paredes, sino de este cuerpo vivo, orgánico y sustentable que se llama Taller de Vida. La iglesia que plantó Cristo aquí en el 7 de agosto. La iglesia que Él plantó para que usted y yo seamos expresiones del reino en donde sea que nos movamos. La iglesia que Él plantó para que cada vez que abramos la escritura hayan lágrimas en nuestros ojos, porque su persona se está revelando a nosotros. Porque en un pasado tratamos de cubrir y de llenar ese vacío con muchas cosas y nada lo llenó. Pero ahora que estamos en Cristo, podemos conocer la profundidad de aquel que nos creó. Por eso estos que están junto al camino escuchan la palabra,
pero no pueden entenderla porque siguen operando en la vieja naturaleza, que es la naturaleza. Miren, estas personas son, haga de cuenta, han leído el Éxodo, ¿cierto? Cuando el Señor saca al pueblo de Israel y van camino en el desierto. En Éxodo y en los evangelios es donde ha habido más manifestación del poder de Dios de manera visible. Y aún así, este pueblo anhelaba volver ¿a dónde? Ay, yo me acuerdo en Egipto, con las cadenas y todo, pero teníamos maíz para comer. Entonces, estas personas que están, que dice Jesús, la semilla que cae junto al camino, son los que escuchan la palabra, son los que se congregan, son los que de pronto cantan, pero siguen anhelando seguir siendo esclavos cuando Cristo los ha hecho, libres. Son los que caen junto al camino. Entonces, miremos a ver qué tipo de terreno soy yo, para empezar a identificar el problema y ver cómo puedo cultivar esta fe. Ahora, los que cayeron en pedregales son los que escuchan con gozo, pero no tienen raíz, porque la emoción reemplaza la convicción. Entonces, volvamos al ejemplo del pueblo de Israel en Egipto. Dice la escritura que en el día los acompañaba una nube que los cubría del sol, y en la noche una nube de fuego que los guiaba en medio de la oscuridad, pero aparte de eso les brindaba calor, porque el desierto es muy frío en las noches, son climas extremos. O sea, Dios a uno lo mima demasiado. Dice que todos los días tenían el maná del cielo para poder alimentarse. Y cuando se quejaron, entonces el Señor les dio codornices para que comieran carne. Dice la escritura que tenían agua y tenían todo, ¿cierto? Y aún con toda la manifestación del poder de Dios, ellos seguían siendo necios, rechazando la propuesta de matrimonio que Dios les había hecho. Entonces, cuando yo vengo a este lugar, y de manera corporativa, o sea, lo que estamos haciendo ahora, recibimos la palabra, y la palabra viene con gozo a mí, y yo tomo la palabra y entiendo que Dios me está hablando, pero quizás salgo de este lugar y me encuentro con todos los afanes de este sistema. La palabra se pierde porque la emoción quedó aquí. Yo no sé si ustedes lo han sentido en muchos tiempos que hemos tenido de alabanza y adoración, en donde la presencia misma de Dios se puede palpar y en donde el ambiente se cambia y uno dice: yo no quiero salir de este lugar porque tu presencia está aquí. ¿Les ha pasado? Aquí ha pasado muchas veces. Pero Dios no quiere que nosotros experimentemos eso aquí, sino que Él quiere que lo experimentemos en nuestra casa, Él quiere que lo experimentemos en nuestro trabajo y donde sea que nosotros nos movamos. Y si no lo experimentamos, seguimos amando y adorando a Dios, porque nosotros no somos un pueblo que se mueve por emociones, sino por convicción. Entonces, cuando el Señor le dijo a Moisés: ya no le pegues a la roca, sino que háblale a la roca para que salga agua, ¿qué hizo Moisés? Pues Moisés era mal geniado como yo. Entonces, cuando uno es mal geniado, uno como que pierde el sentido aquí y uno actúa por instinto. Entonces Moisés, como estaba enojado con el pueblo de Israel porque quería devolverse para Egipto, en lugar de escuchar la voz de Dios, ¿qué hizo? Le pegó un tramacazo a esa piedra y salió agua. Claro que salió agua, pero le negó al pueblo de Israel la posibilidad de poder conocer al Dios de la autoridad en la palabra, porque Dios ya se había manifestado de manera visible y físicamente,
Pero Dios quería que el pueblo de Israel lo conociera como el Dios de la autoridad en la palabra. Por ese motivo Moisés no entra a la tierra prometida, porque al que mucho se le da, mucho se le exige. Y él era un hombre que podía ver al Señor cara a cara. Quiere decir que ante la revelación que tenía este hombre no se le permitía un acto de desobediencia como el que tuvo. ¿Qué quiero graficar con este ejemplo? Que Dios quiere que nosotros lo experimentemos de todas las formas, pero que no dependamos de las emociones, ni dependamos de una persona que esté aquí al frente para poder desarrollar una relación de intimidad con Él. Porque quiero decirles algo, mis hermanos, y con los jóvenes venimos profundizándolo desde el año pasado. Esta forma de congregarnos en algún momento próximo se va a terminar, porque la palabra tiene que cumplirse. Usted y yo, a causa de nuestra fe, vamos a ser perseguidos, vituperados y rechazados, y de manera pública no vamos a poder predicar y cantar como lo hacemos aquí. Lo que están viviendo en el Medio Oriente se va a tener que vivir aquí en Occidente. Y quizá no podamos reunirnos de esta manera para cantar, para orar y para profundizar en la palabra. Entonces no podemos depender de una persona para que se desarrolle mi relación con Dios. ¿Saben cuál es el fracaso de un ministro de Dios? Llevar a que las personas dependan de él y no de Dios. Porque cuando esa persona es quitada o comete un error o peca, que hacen la mayoría, no todos, pero sí hay muchos que dicen: yo me fui porque es que el pastor pasó esto, yo me fui porque es que si no está el pastor, entonces no es lo mismo. Esa persona, ¿en quién tiene puesta la mirada? ¿En Cristo o en la persona que hay al frente? Usted y yo somos pecadores. Yo soy un pecador y todos los días acudo a la misericordia de Dios, porque si no fuera por su misericordia, quizá yo estaría muerto. Es lo más probable. Pero usted y yo estamos aquí por su misericordia. Entonces, en este tipo de terreno, en los pedregales, son los que escuchan con gozo, reciben las promesas, son los que les encanta que les regalen la tarjetica con la promesa. Yo tengo esta promesa de parte de Dios, y sí, es la palabra, pero la palabra es completa, mis amados. Al profeta Ezequiel, al profeta Jeremías y al apóstol Juan, el Señor Jesús les dice lo mismo: siéntate y come la palabra. En tu boca será dulce, pero en tu vientre. El Señor nos invita a comer la palabra completa. Cuando el pueblo de Israel iba a salir de Egipto y celebraron la primera Pascua, el Señor, ¿qué les dijo? Coman el cordero completo, no dejen nada. Y si no pueden comerlo completo, únanse con otra familia, pero coman el cordero. Hace referencia a la palabra. Usted y yo tenemos que comer la palabra completa para que podamos tener profundidad, podamos tener fe, podamos conocer a este Dios que muchos llaman de castigador y vengativo. Y si usted y yo no conocemos la Escritura, no vamos a poder hacer una apologética correcta para poder defender nuestra fe. Mire, es triste que en el pueblo cristiano, en un porcentaje muy alto, las personas no conozcan su propio libro, no conozcan la propia Escritura de la cual se basa su propia fe. Entonces, mucho ojo, porque si hacemos parte de este terreno, resulta que cuando salga el sol y vengan las dificultades, la raíz que sí va a brotar se va a quemar y no va a haber fruto. Ahora, el terreno de los espinos son los que escuchan, pero el afán de este sistema ahoga la palabra. ¿Saben por qué? Porque hay un doble enfoque, un doble pensamiento. Quiero las bondades del reino y sus promesas, pero quiero seguir viviendo mi vida a mi manera. Quiero que el Señor me prometa y me bendiga, pero no quiero que me diga que tengo que entregarle mi vida. Quiero que el Señor me entregue todas sus promesas, pero cuando me dicen que tengo que estar juntamente crucificado con Cristo, entonces digo: ay, no, tan radicales, tan fanáticos, tan religiosos. A mí no me importa si me dicen radical, fanático, religioso.
realmente a mí me encanta Gálatas 1:10. Entonces en Gálatas 1:10 Pablo les dice a ellos que él no quiere, coloquémoslo, para que no digan pues que me lo inventé. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería yo. Esta es la radicalidad de la escritura. Entonces, si yo tengo un doble enfoque, un doble pensamiento en mi vida, probablemente sea de aquellos que se van a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Mateo capítulo 24 para el que quiera profundizarlo. Ahora la buena tierra, ahora sí, son los que oyen y hacen, han decidido morir a sí mismos y vivir para Cristo. Si queremos que en nosotros se produzca correctamente el fruto de la fe, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que llevarla a la práctica, tenemos que morir a nosotros mismos y permitir que Cristo viva su vida a través de nosotros. Ahora sí regresemos al pasaje que abrió toda esta serie, que es Gálatas 2:20. Ayúdame con Gálatas 2:20, Misari. Leámoslo juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya más Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó. Estos son los de la buena tierra de la parábola del sembrador. Parte de la semilla cayó en buena tierra. ¿Y qué pasó con esa semilla? Echó raíz, creció y en su tiempo dio. Entonces, ¿cómo cultivamos nosotros esta fe que pareciera que fuera sobrenatural? La única forma de cultivarla es de esta manera, en Gálatas 2:20. Es que yo me reconozca juntamente con Cristo, crucificado con Él. Es que yo muera con Él, resucite con Él y permita que Él viva su vida a través de mí. ¿Sabe lo que está diciendo Pablo a los Gálatas? Ya no busquen a Pablo, no pregunten por Pablo. Pablo ya no está. Ahora Cristo vive en mí. Por eso en Hechos capítulo 13, para que lo revisen después, en la iglesia de Antioquía nos comenzaron a llamar por primera vez a nosotros cristianos. Edwin lo dijo en la introducción de esta serie. La forma en la que se produce el fruto es permaneciendo en él. Juan capítulo 15. Si permanecemos unidos a la vid verdadera, el resultado natural de la iglesia es el fruto del Espíritu Santo. Si yo conscientemente, intencionalmente, el día domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes de todo el 2025, de todos los años que quedan, hasta que Cristo venga o hasta que deje latir mi corazón, de manera intencional, yo le digo a Él: me reconozco crucificado contigo, rindo mi vida a ti y quiero estar unido a ti. Naturalmente en mi vida se va a manifestar el fruto del Espíritu Santo, porque yo no lo estoy forzando, Él se está dando de manera natural. Entonces, ¿qué dice Gálatas 2:20? Nuestra carne debe morir, nuestras decisiones deben morir diariamente. Mira, acostumbrémonos a preguntarle al Señor todo. Eso es tan bonito. Señor, ¿te parece bien si tomamos esta decisión? Señor, esta decisión económica a nosotros nos parece bien, pero ¿tú qué piensas? Muéstranos en tu palabra. Aquellos que se confían en su propio entendimiento solamente van a fracasar. Entonces, si yo sé que lo tengo a Él, que Él me responde, que Él me habla, ¿por qué no le pregunto al Dios que conoce el pasado, el presente y el futuro para que me direccione a lo que Él quiera? Porque a veces no se manifiesta la fe, sino nuestra incredulidad por nuestro propio ego. Porque no hemos aprendido a aceptar el no de parte de Dios. Cuando Dios nos diga a nosotros: no, esto no es para ti. ¿Cómo producimos este fruto? Morimos a nosotros mismos. Número 2, nos alimentamos de la palabra. Yo quiero preguntarte, ¿cómo está tu relación íntima con la palabra? Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír la palabra
Coloquémoslo en la pantalla y lo leemos. La fe viene por el oír la palabra. Entonces, si yo no estoy expuesto a la escritura todos los días, ¿qué se va a producir en mi corazón? Incredulidad, mis hermanos. Esto es una regla de 3. Esto es matemática básica. Si yo todos los días estoy expuesto a la escritura, ¿qué va a dar como resultado? Fe, porque estoy conociendo a Dios. Pero si yo solamente espero a que el día domingo me enseñen, durante toda la semana voy a estar expuesto a la influencia satánica de este sistema. Entonces voy a permitir cuestionamientos, filosofías y pensamientos que son contrarios a Cristo. Entonces, por más de que yo esté incluido en Él, Él no va a poder ser formado en mí. No porque Él no quiera, no porque Él no tenga el poder o no lo desee, es porque yo no lo permito. Ustedes conocen a David, ¿cierto? El hombre que era conforme. Y él nos dejó la mayoría de los salmos, que son de adoración a Dios. Pero ustedes pueden creer que había momentos en donde David no quería tomar el arpa para cantar a Dios. Muchos momentos. De hecho, cuando él comete su pecado, pues ahí no quería coger el arpa, ahí quería ir a llamar a Betsabé, ¿cierto? Estar ahí guindeando a la vecina. Le pasó lo que le pasó, ¿sí? Pero a lo que me refiero con esto es que cuando David no quería hacerlo, él escribe el Salmo 103 y él dice: bendice, alma mía, y no olvide. ¿A quién le habla? David, ¿a quién le está hablando? En el alma está mi emoción, mi voluntad, mis sentimientos. Entonces a veces esta voluntad no va a querer abrir la escritura. ¿Y yo qué le voy a decir? Bendice, alma mía, a Jehová y no olvide ninguno. Y voy y me siento y abro la escritura. Así no quiera. Y se los dejo como tarea para que lo puedan experimentar. Cuando uno no quiere hacerlo, pero uno se sienta y lo hace, el Espíritu Santo comienza a enamorarte. Y tú terminas llorando, quebrantado, escuchando su palabra. ¿Saben por qué? Porque a la verdad el Espíritu está dispuesto, pero nuestra carne nunca va a querer nada que tenga que ver con el Espíritu. Entonces yo tengo que, en mi libre decisión de actuar, decirle a mi voluntad: no quieres hacerlo, entonces te doy 2 tazas. 2 tazas de sopa. Al que no quiere, 2 tacitas de sopa para que usted aprenda. De esa manera, cuando crecemos en la escritura, podemos depender del Espíritu Santo. Porque depender significa que yo no me voy a preocupar, sino que yo voy a decirle a Él: hacia donde tú me direcciones, hacia allá voy a ir. Amén. Y cuando dependemos del Espíritu Santo, aprendemos a ver con los ojos del Espíritu. Quiere decir que vemos con fe. Naturalmente, ¿qué se va a producir? No solamente la fe, sino todo el fruto que hemos venido predicando. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está dando una invitación. Piensen que aquí en Taller de Vida hay una mesa dispuesta, una mesa de intimidad, en donde el Señor está sentado, y a cada uno de nosotros nos está haciendo un llamado para que nos sentemos en la mesa y de manera individual podamos escucharlo, conocerle y enamorarnos más de Él. Quiero terminar con Hebreos capítulo 11 versículo 1. Muy conocido este pasaje. Después, la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción. La certeza de lo que se espera porque sabemos que Cristo regresa por aquellos que aman su venida. Y la convicción de lo que no se ve con estos ojos naturales, pero con nuestros ojos espirituales podemos palpar, ver y escuchar al Dios creador de todo el universo, aquel que se ha revelado y que ha venido a habitar en usted y en mí. Póngase en pie, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Usted ha sido bendecido por el Señor en esta mañana con su palabra. Por favor, yo quiero invitarle a que cierre sus ojos y dígale: gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tener tanta misericordia de mí, amado Rey.
Gracias porque tú no me has dejado, Señor, incluso cuando he permitido el cuestionamiento, cuando he querido apartarme de ti, Señor Jesús. Cuando he querido irme, Señor, me pasó lo mismo que le pasó al profeta Jeremías. Yo no me voy a acordar más de ti, yo no voy a hablar más de tu palabra. Pero sin embargo había un fuego en mi interior que quiso consumir mis huesos. Traté de resistirme y no pude. Me sedujiste, oh Señor, y yo me dejé seducir. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Señor, véncenos. Vence esta voluntad que quiere ir en contra de ti. No permitas que la incredulidad se apodere de nuestros corazones, sino que por el contrario podamos disfrutar, Señor, de una fe que nos da a conocerte a ti. Amado Rey, llévanos a entender que en Cristo se nos ha dado todo, que en ti lo tenemos todo, Señor, que tú eres suficiente para nuestra vida, Señor, y que aunque caminemos en un valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque tú estás con nosotros. Nuestra fe no se basa en nuestras capacidades o en lo que yo pueda hacer. Mi fe se basa en el conocimiento de tu persona, en quien tú eres, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.